Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar del escándalo que se ha formado en China por la supuesta manipulación de la BBC. Hace más o menos 2 años, sobre todo desde las protestas de Hong Kong, un número creciente de políticos, periodistas e internautas chinos vienen acusando al canal británico, entre otros, de informar sobre el gigante asiático de forma poco rigurosa. Y en los últimos días la situación ha explotado por la viralización de pruebas de lo que parece ser un filtro que hace que las imágenes grabadas aquí se vean con un aire distópico, vamos a decir. Los ciudadanos chinos, que no viven tan al margen de lo que ocurre en el mundo como algunos imaginan, se han dado cuenta de que, por ejemplo, los vídeos que mostraba la cadena británica en China y fuera de ella se veían diferentes pese a ser el mismo material original en muchos casos. Mientras BBC China les ofrecía una visión bastante fiel a la realidad de los colores o tonos que luce el país, en su versión internacional nos encontramos lo que algunos han denominado filtro inframundo, filtro tercer mundo, filtro China o filtro Wuhan, que genera un ambiente raruno, como de película chunga. Y claro, aquí la gente se lo ha tomado bastante mal, aunque ya veremos que al margen de la incuestionable diferencia entre las versiones china e internacional, lo del filtro es más complejo de lo que parece y a mí me da la impresión de que los de la BBC han sido muy listos con ello. Nosotros en principio no íbamos a hacer este vídeo porque cuando entramos en estas polémicas no nos suele ir tan bien. Y por eso para nosotros es más seguro hablar de temas inofensivos, pero eso ocurre tanto en China como en España como en cualquier país. Si hemos decidido hablar de este tema es porque por un lado pensamos que es la guinda de un pastel bastante gordo, luego lo veremos, y por otro lado porque se da la casualidad de que nosotros utilizamos el mismo modo de grabación que dice haber utilizado la BBC, así que creo que sabemos de lo que hablamos. La explicación que han dado algunos responsables de la BBC es que ellos emplean C-Log, que es una prestación que viene con algunas cámaras de Canon, como la nuestra, por ejemplo. ¿Y qué es C-Log? Pues no es un filtro, es más bien un modo de grabación, como hemos dicho antes. La razón por la que grabamos con ese perfil es que nos permite tener más rango dinámico y nos da más libertad a la hora de retocar la imagen. Yo no soy ningún experto en cámaras, soy sociólogo, pero para explicarlo rápido y mal, podríamos decir que un mayor rango dinámico te da más detalles, más claridad entre las zonas con más luz y menos luz. Porque hay veces que si grabas con otros perfiles, como por ejemplo hoy, cuando hace mucho sol, te puede salir una imagen con mucho contraste entre las luces y las sombras. Aunque esto también depende de la calidad de la cámara. En la cámara que usábamos antes, que era de una gama más baja, no teníamos disponible este perfil, pero también puedes utilizar cosas parecidas como CineStyle, que como su propio nombre indica, te permite dar un acabado más de tipo cine. Pero los archivos de vídeo que te salen de C-Log y de CineStyle son muy grises, muy planos, hay que retocarlos antes de publicar. O sea, son modos de grabación diseñados expresamente para luego trabajar en la mesa de edición y aumentar el contraste, el color o la nitidez, entre otros. Esto hoy en día lo tiene que saber toda persona que trabaje en un departamento de edición de vídeo de cualquier medio de comunicación con un mínimo de prestigio. En China ya hay una legión de aficionados a este mundo que sabe perfectamente lo que ha hecho la BBC. ¿Cómo no lo van a saber sus profesionales del vídeo? Dejar el vídeo tal cual sale de C-Log es una opción tan rara dentro del sector que yo creo que solo hay 2 explicaciones posibles. La primera es que lo has hecho aposta porque prefieres ese tono gris o sin color que en algunos casos puede dar el efecto deseado. Y la segunda es que no tienes ni idea de lo que estás haciendo, cosa que ni yo ni millones de chinos nos creemos. Pero ojo, porque la excusa del C-Log es buenísima, ya que no estás añadiendo nada en la postproducción. Tú puedes decir que no has retocado la imagen, lo cual es cierto, pero eso no quita que estés manipulando, porque estás mostrando una realidad que en muchos casos dista mucho de lo que vemos. Es que en realidad las cámaras no captan la realidad, lo que te ofrecen son diferentes estilos más o menos fieles a lo que percibimos. Es más, Canon tiene un estilo que se llama así, estilo fiel, y va bastante bien. Y aunque dejándolo todo en automático te pueda dar buenos resultados, a veces el color falla, por ejemplo, porque no hay un buen balance de blancos. O a lo mejor, aunque la cámara esté controlando la cantidad de luz que entra, hay momentos en que no lo hace tan bien. Entonces, a menudo los que trabajamos en este sector tenemos que hacer retoques para que el vídeo se vea más real. Yo cuando empecé a hacer vídeos a veces utilizaba mi móvil y la verdad es que no iba tan mal. Lo que pasa es que solían tener la nitidez
nitidez muy alta, supongo que para captar el mayor detalle posible en cualquier situación, y esto es algo que difiere bastante de lo que vemos en el cine. Cuando empecé a utilizar CineStyle, que es una especie de C-Log más asequible, también tuve algunos problemas, porque como he dicho antes, luego hay que retocar y puedes tardar bastante tiempo en aprender a hacerlo bien. A mí personalmente me costó muchos meses llegar a un acabado más o menos pasable, porque también hay gente entendida que ha venido a decirme, pero Javier, qué desastre has hecho con el color. Y desde hace un tiempo, por una cuestión personal, utilizo una coloración que realza el rojo, que ya sabéis que es muy importante en este país. Pero los que estéis más atentos a estas cosas también habréis notado que hemos ido variando de un tono más cálido a otro más frío. Yo no voy a negar que intento que la imagen se vea bonita, agradable. ¿Es eso manipulación? Pues también lo podríamos discutir. Pero es que lo que ha hecho la BBC, por ejemplo, en sus últimos vídeos grabados en Wuhan, ha sido demasiado descarado. Para la gente que vive allí y para los chinos en general ha sido una experiencia muy alienante. Es como verse y no reconocerse, aunque ya os decimos que esto no es nada nuevo. Nosotros hace tiempo en otro vídeo ya desmontamos estos efectitos de imagen y también de sonido con la musiquita para haceros creer que este país es, pues eso, una distopía. Y esto es algo en lo que se han especializado cantidad de medios y que funciona muy bien. ¿Y por qué funciona tan bien? Pues porque reafirma los estereotipos y los prejuicios de mucha gente. En China hay un señor que se ha hecho bastante famoso por parodiar el estilo de la BBC. En uno de sus vídeos explica cuáles son sus técnicas y la verdad es que es bastante gracioso. Dice, tienes que poner la cámara así torcida y que tiemble un poco para que parezca que estás grabando a escondidas. Luego se pone a entrevistar a un tío y le dice, cuenta del 1 al 10, porque total, quién sabe lo que dicen los chinos, y además luego en los subtítulos ponemos lo que nos dé la gana. Y esto es una exageración, es parodia, pero también es verdad que nos hemos encontrado con alguna que otra traducción en los medios que, en fin. De todos modos, con el mandarín, igual que ocurre con otras lenguas, no hay una forma correcta de pasar lo que te han contado al inglés o al español. Y ese proceso siempre deja cierto margen para que puedas contar la historia a tu gusto. Otra cosa de la que se ríe este señor es que estos medios siempre graban en sitios feos. Bueno, yo tengo que reconocer que cuando llegué a China también hacía mucho esto, por ejemplo en mi blog. Me encantaba grabar en las zonas menos desarrolladas de los pueblos o las ciudades porque al final es una de las cosas que más me chocaba a mí. Yo creo que no debería haber ningún problema en mostrar la realidad más dura que se vive en cada país. A ver, que nos hemos encontrado a un estudiante de español aquí en esta calle. Vamos a ver si nos quiere decir algo, a ver. No sé por qué. Es que es muy alto este chico, ¿eh? No, tú ponte cómodo, para que vean, oye, qué morrosco, ¿eh? Hola a todos y bienvenidos a Changsha para hacer un viaje. Y aquí hay mucha comida muy peligrosa. Y... ¿Peligrosa? ¿Por qué? No peligrosa, perdón, sabrosa, deliciosa. Peligrosa porque pica. Sí. Porque a lo mejor algunos van a entender otra cosa ahí, ¿eh? Sí. ¿Cuánto tiempo has estudiado español? Hace medio de año. ¿Solo medio año? Sí, medio año. Pues hablas muy bien, ¿eh? Muchas gracias. En nuestro canal en los últimos años también nos hemos centrado mucho en la China rural, a menudo mostrando una forma de vida muy sencilla, algunos dirían pobre, pero todo en su justa medida. Si quieres ofrecer un retrato más o menos representativo de lo que es vivir en este país, no te puedes quedar solo con esos aspectos. Si vas a Wuhan, que es una ciudad moderna de 10 millones de habitantes, y la muestras como si fuese una aldea tercermundista perdida en medio de la nada, pues te van a criticar. Aquí son muy conscientes de las prácticas de manipulación de muchos medios extranjeros y por eso son bastante celosos con lo que vayas a mostrar de su país. A mí me ha pasado unas cuantas veces en algunos sitios que los vecinos me han dicho, no grabes esto, que es muy feo, no da buena imagen. E incluso en alguna ocasión me lo han echado en cara directamente, me han dicho, ¿qué quieres, hacer como que vivimos mal aquí? Pero yo creo que esto no solo ocurre en este país. De todos modos, lo que haga o deje de hacer la BBC ya no afecta tanto a los chinos porque aquí no les han renovado la licencia para este año. Y aunque las explicaciones que han dado señalan como causa que no han hecho un trabajo imparcial, todos sabemos que esto es en respuesta a que el 4 de febrero Reino Unido cerrase el canal chino más importante, que es CGTN. ¿Y por qué el Reino Unido censura la televisión china? Pues aquí también hay toda una serie de excusas, pero yo creo que lo que buscan es controlar la narrativa sobre este país. La CGTN ha hecho unos cuantos reportajes y documentales cuestionando las historias que se cuentan de este país y eso no gusta.
Además, en este nuevo contexto de Guerra Fría y viendo cómo China se está recuperando de la epidemia, es muy importante para ellos generar una opinión que la frene de alguna manera. Al final, lo que buscan al mostrar este país de esa manera es, por ejemplo, ahuyentar la inversión, que haya sanciones económicas y, llegados a un extremo, incluso intervenciones. Luego está el debate de hasta qué punto esta forma de manipulación también es una forma de racismo, porque ya llevamos muchos años viendo estos truquitos con el color cuando se trata de países subdesarrollados o países enemigos. Pero a mí personalmente lo que más me preocupa es que esto contribuye a deshumanizar, en este caso a los chinos, y este suele ser un paso indispensable para la guerra. Primero tienes que convencer a la opinión pública de que la población, la etnia o la minoría de turno vive alienada y oprimida. Y a partir de ahí es más fácil justificar una intervención militar, como ha hecho por ejemplo el Reino Unido en Oriente Medio. Lo que pasa es que con China lo van a tener más difícil. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!